Buenas, ¿cómo están? Bueno, un gustazo estar de nuevo con ustedes. Y en esta serie de atributos de Dios, hoy vamos a estar hablando un poquito de la omnisciencia de Dios. Y bueno, está bueno preguntarnos, ¿qué es la omnisciencia de Dios? Esa es una de las dos preguntas que yo tengo hoy para nosotros. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Y la otra vamos a verla en unos minutos. Pensando en esto de la omnisciencia de Dios, hay veces que es difícil tratar de explicar algo de Dios cuando nosotros en realidad no lo entendemos mucho, ¿sí? No, podemos hablar de un montón de atributos de Dios que nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo es eso. Por ejemplo, podemos decir que Dios es santo, pero nosotros no conocemos la santidad, ¿sí? Quizá podemos entender, si podemos decir que Dios nunca pecó. Por ejemplo, eso es ir por el contrario, ¿sí? Dios nunca pecó. ¿Nosotros conocemos el pecado? Sí, lo conocemos. Y podemos pensar, Dios nunca pecó, Dios es santo, ¿sí? Entonces quizás que por el contrario podemos entender un poquito mejor lo que es estos atributos que Dios tiene. Pensando en esto de la omnisciencia, por ejemplo, nosotros, digamos que omnisciente es que Dios sabe todo, ¿sí? Eso sería, digamos, una definición, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Nosotros no entendemos lo que es eso, porque nosotros no sabemos todas las cosas. A ver, nosotros estudiamos, observamos, deducimos, razonamos, ¿sí? Y digamos que para resumir todo esto podemos decir que aprendemos, ¿sí? Aprendemos. Nuestra vida es un constante aprendizaje. Bueno, Dios no aprende, ¿sí? Dios sabe. Entonces, ¿es difícil entender eso? Sí, es difícil. Pero bueno, es así. Dios no aprende. Nadie le enseña a Dios, ¿sí? Él sabe. Nosotros recibimos conocimiento. Él no recibe conocimiento. Por ejemplo, Isaías capítulo 40 dice ahí en el versículo 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Nadie. A Dios nadie le enseñó. No hay nada externo que le pueda enseñar a Dios. Dios sabe, ¿sí? Él ya tiene todo el conocimiento. Cosa que a nosotros nos cuesta pila entender. Alguien podría tener una tesis, digamos, ¿sí? Una teoría de cómo era el planeta Tierra hace 5.000 años atrás, ¿sí? Y bueno, podría ser una teoría con un estudio ahí, lo que sea. Y esa tesis podría estar acertada o podría estar equivocada, ¿sí? Podría estar acertada o podría estar equivocada. Son las dos opciones que tenemos. Bueno, ahí tenemos otro aspecto de la omnisciencia de Dios. Dios no se equivoca. Dios no tiene tesis. Dios no tiene teorías. Él ya sabe lo que es. Nosotros, ¿por qué teorizamos? Porque hay un montón de cosas que no sabemos. Por eso hacemos tesis y queremos probar cosas. ¿Por qué? Porque no las sabemos. Eso es lo que la humanidad hace. Dios no se equivoca. Dios no tiene conocimiento, no le falta tal conocimiento y por eso tiene que hacer una teoría. No, Dios conoce todas las cosas. Por ejemplo, Dios, nosotros tenemos conocimiento parcial, ¿sí? Conocimiento parcial. Dios tiene conocimiento total. Por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todos lados, ¿sí? Están en todo lugar. Y, a ver, ¿por qué digo que tenemos conocimiento parcial? Imagínate, ¿no? En este momento, allí al lado está mi hija, ¿sí? Y yo sé lo que ella está haciendo, porque la estoy mirando, ¿sí? Sé lo que está haciendo.
Bien, tengo un conocimiento de lo que ella está haciendo. Sin embargo, en la otra habitación está mi hijo y yo no sé lo que está haciendo, porque no lo estoy viendo, no lo puedo ver, ¿sí? Yo no tengo conocimiento de lo que él está haciendo. Entonces yo tengo un conocimiento que es parcial, porque puedo tener el conocimiento de lo que estoy viendo quizás, ¿sí? O de lo que he aprendido, pero de lo que no veo y de lo que no he aprendido no tengo conocimiento, ¿sí? Entonces tengo un conocimiento que es parcial. Dios no tiene conocimiento parcial. Por eso dice ahí ese versículo de Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Dios están en todos lados. Y que esto de los ojos de Jehová estén en todos lados es algo que a nosotros nos explota la cabeza. No lo podemos entender, pero Dios está en todos lados y sabe todas las cosas, ¿sí? Dice ahí Mateo capítulo 6 versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidas. Y cuando pienso en eso, es tremendo el conocimiento de Dios. Ya ni siquiera es que tiene conocimiento de cosas, tiene conocimiento de todas las cosas, y no solo tiene conocimiento de todas las cosas que pasaron, no solo tiene conocimiento de las cosas que están ahora pasando, tiene conocimiento de las cosas que van a venir. Eso es la omnisciencia de Dios. Él sabe todo. Tiene conocimiento de lo que pasó, tiene conocimiento de lo que para nosotros es el presente, de lo que ahora está pasando. Y conoce todas las cosas. Las que vienen después también las conoce. De qué cosas tengo necesidad hoy y de qué cosas voy a tener necesidad mañana, ¿sí? Así que esta era la primera pregunta. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo la podemos, digamos, entender, ¿sí? De lo que es Dios. Ahora, tenía una segunda pregunta, ¿sí? Y es, ¿cómo me afecta a mí saber de la omnisciencia de Dios? ¿Sí? ¿Cómo afecta eso mi vida? Saber que Dios es omnisciente. Saber que Dios tiene todo el conocimiento de lo pasado, de lo presente, de lo futuro. Saber que Dios tiene un conocimiento total, no parcial, total. Saber de que este Dios que nosotros predicamos y que nosotros queremos conocer más, sabe todo, ¿sí? ¿Qué me genera a mí? Quizás puede generarme miedo, ¿sí? Que Dios sepa todas las cosas. Quizás me persigo un poco, ¿cómo es eso de que Dios sabe todo? Pero sabe todo, ¿no? Sí, sabe todo. Pero yo quiero pensar en cómo nos afecta o cómo tendría que afectar esto a nuestra vida, ¿sí? Entonces quería ver 4 o 5 aspectos, puntos muy concisos, muy brevemente, podemos explayarnos un poquito nomás, de lo que creo que tendría que afectar cómo tendría que afectar nuestra vida, entender este impresionante atributo de Dios en su omnisciencia. El primero es la adoración, ¿sí? Cuando vemos a Dios de esta manera, en lo primero que pienso es en que tenemos que arrodillarnos a adorar a Dios, ¿sí? Somos seres cuyo propósito, o sea, fuimos creados con el propósito de adorar a Dios. Y cuando nosotros entendemos estas cosas y más conocemos a Dios, más tenemos que adorarlo. Es más, cuando nosotros más conocemos a Dios, más sencillo es adorar a Dios. Porque empezamos a impresionarnos de quién es Dios. Y nos causa un shock de decir, ¿cómo Dios es todo esto? Sabe todo esto, hace todo aquello. ¿Cómo? Y eso nos tiene que llevar a poder más fácilmente adorar a Dios, ¿sí? Adorar a quién es Él, a sus atributos, a su santidad, adorarlo a Él, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo que pensaba era en la humildad. ¿Cómo podemos nosotros
nosotros enorgullecernos o envanecernos de tal manera cuando nuestro conocimiento comparado con el de Dios es ínfimo, ¿sí? Nuestro conocimiento puede ser una gota en el océano comparado con Dios, y capaz que ni siquiera llega a la gota, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a estudiar, o puede ser una carrera, ¿sí? O diferentes cosas, empezamos a adquirir conocimiento. Y si ese conocimiento nosotros no lo volcamos de una manera prudente en algo práctico a las cosas que estamos haciendo, ya sea estudiar una carrera o ya sea leer la Biblia, ¿sí? El conocimiento empieza a generar como un orgullo en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo conozco más a Dios? Cuando yo conozco más a Dios, no solo lo voy a adorar, sino que voy a quebrar ese orgullo en mí y esa soberbia, ¿sí? Ese envanecimiento se va a quebrar, porque va a ver, yo soy un granito de arena al lado de Dios, ¿sí? Mi conocimiento es como una gota en el océano, ¿no? ¿Cómo yo voy a enorgullecerme o envanecerme? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener soberbia? Mirá quién es Dios, ¿cómo yo voy a tener soberbia? Entonces, conocer más a Dios, conocer más de sus atributos, conocer más de su omnisciencia, tendría que también en mi vida, aparte de la adoración, generar humildad, ¿sí? Que nos haga humildes delante de Dios. El tercer punto que quería ver era la santidad, ¿sí? Dentro de la omnisciencia de Dios está esto que es que Dios conoce tu corazón como nadie más, ¿sí? Que Dios conoce tus pensamientos, que Dios conoce lo que estás pensando ahora, en este momento. Esas cosas que están escondidas, que nadie sabe, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga, nadie sabe, ¿sí? Dios sí las sabe. ¿Sí? Dios sí las sabe. Esas cosas que no querés que nadie sepa, que las has escondido muy bien, eso Dios lo sabe, porque Él sabe todas las cosas, ¿sí? Conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Entonces, pienso en esto. Entender que Dios sabe todas esas cosas tiene que impulsarme a mí a tener una vida cristiana más santa. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas. Yo puedo engañarte a vos, vos podés engañarme a mí, podés fingir, vender humo, como se dice, ¿verdad? Ante el líder, ante el pastor, podés hacerlo, y quizás que pasás todavía, ¿sí? Capaz que te lo creen, pero con Dios no podés, con Dios yo no puedo hacer eso. Entonces, la omnisciencia, el conocimiento de lo que es la omnisciencia de Dios y de lo que Él sabe y de cómo me conoce a mí, me tiene que generar en mi vida querer vivir de una manera más santa, porque yo no lo puedo engañar a Dios. Y terminando, ¿sí? Pensaba en consuelo y paz, ¿sí? Consuelo y paz, porque si la anterior me genera todas ese temor, esas dudas de decir, Dios sabe lo que estoy pensando, sabe cuánta basura pasa por acá muchas veces, eso que hago escondida, eso que planifique, Dios lo sabe y me da miedo. Me consuela saber de que Dios sabe todas esas porquerías de mi vida y igual me ama. Me consuela saber de que Dios sabe todo lo malo que hay en mí y me sigue amándome, elige seguir amándome. Y eso es tremendo. Y eso es consuelo. ¿Sí? Decir, Dios, tanto me amás que aunque conocés toda mi basura, vos me amás igual. Y bueno, para terminar, pensaba en la paz. Cada situación problemática, cada problema que tenemos, Dios los conoce. Y eso me da paz. No estoy solo para pelear con esos problemas. No estoy desamparado para ir contra esas situaciones difíciles, ¿sí? Porque Dios conoce todos esos problemas y Él me va a sostener.
Así que, qué bueno poder conocer más a nuestro Dios, ¿sí? Les mando un abrazo grande.